Seguimos con Latinos con Propósito, con Juan Carlos Nuno Vero. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Puede el sueño de una familia que emigró a Estados Unidos terminar convirtiéndose en la oportunidad para cambiar la vida de miles de personas? Hoy conoceremos la historia de una familia que construyó una organización educativa desde cero y 38 años después podemos afirmar que le cambió la vida a miles de personas. Hola, mi nombre es Juan Carlos Nuno Vero. Bienvenidos a Latinos con Propósito y como ya saben, lo que buscamos aquí es descubrir juntos, a través de historias reales, el verdadero valor del éxito y también entender que si este está impulsado por un propósito detrás, esto puede ser aún más relevante, más importante, más divertido incluso. Y nada, hoy me acompaña alguien que creció viendo a sus padres construir una nueva vida en un nuevo país. Y esto le dio la posibilidad y la oportunidad también de vivir de cerca la creación de una empresa, y es la empresa base de la familia. Estamos hablando de una organización educativa en la que ella luego también pudo participar. Ella, es más, hizo carrera profesional dentro de esta institución. Ella ocupó distintas posiciones de liderazgo y esto la llevó finalmente a asumir la responsabilidad máxima del legado familiar. Ella hoy es CEO y presidente de CBT Technology Institute. Es una institución de gran trayectoria y gran renombre en el sur de la Florida, pero detrás de esta organización está la historia familiar. Es, yo creo que celebrable, loable, se aplaude mucho, es yo creo que la parte linda de la historia es que convirtió su propia experiencia de migración en el propósito del negocio. Finalmente, esto se traduce en la misión de la organización educativa es ayudar a los demás a construir un futuro mejor. Hoy le damos la bienvenida a Latinos con Propósito a Mónica Llerena. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Estoy muy agradecida por la oportunidad de hablar de nuestro legado, de mi familia y de mí y de nuestra comunidad que tenemos como inmigrantes. Genial. Muchas gracias. Nosotros felices también de que la gente pueda escuchar acerca de la historia, que es tan bonita, pero empezamos un poco desde el inicio. Hay una gran historia detrás. Tus padres llegaron a Estados Unidos, bueno, tú llegaste desde niña, buscando una vida mejor para ustedes, ¿no? Tuvieron que comenzar desde cero. Sí. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Bueno, yo cumplí 4 años en los Estados Unidos, en Chicago. Era una etapa como niña, feliz, contenta, aunque dejé mi familia en Perú, también tenía familia en Chicago, porque los hermanos de mis padres, de mi papá más que todo, estaban en Chicago ya. La familia de mi mamá, todos estaban en Perú. Digamos que llegaste a un nuevo espacio, pero habían algunos familiares ya, ¿no? Bastantes niños. Más entonces, confianza. yo tenía una niñez bien linda, pero sí, por supuesto que uno se da cuenta que los padres ahí trabajando, mi papá trabajando en muchos trabajos para tratar, ¿no?, de mantener la familia. Claro, porque finalmente tú venías de una experiencia donde tu mamá era maestra en Perú. Sí. Tenía toda una educación, ¿no? Tu papá también tenía cierta posición, etcétera, pero aquí tuvieron que empezar de cero. Exacto. De hecho, tu papá siempre fue inquieto también y de repente eso hizo que esta cosa creciera un poco más rápido. Hizo de todo, ¿no? Él vendió zapatos, pelotas de fútbol, pisos de parquet, todo ¿no? Lo que podía hacer. Y al mismo tiempo, él participaba en organizaciones de apoyo, ¿no? En la comunidad. Entonces era algo que siempre estaba ahí. ¿Qué aprendiste de ellos al verlos avanzar, incluso cuando, ahora de adulto seguro sientes eso, incluso cuando tenían miedo? Lo que aprendí bastante es que la resiliencia es callada. Uno se levanta, hace el trabajo que tiene que hacer, el esfuerzo que tiene que hacer, pero la resiliencia es muy callada, en el sentido de que uno honra lo que tiene que hacer y un trabajo no es muy bajo para uno. Uno hace el trabajo y hace lo que tiene que hacer para mantener la familia. Pero la verdad, mirándolo, y es la resiliencia, es lo que uno aprende. Y el silencio que uno, porque mis padres en mi casa no se hablaba que no, porque somos inmigrantes, no, porque somos latinos, no, porque somos peruanos, no, porque eres mujer.
o porque tú eres hombre. En mi familia no hablábamos así. Mis padres no hablaban de, como uno en inglés dice, the ceiling, the high ceilings, ¿no? No había siempre posibilidad, no importaba. Claro, claro. O sea, era como que seguir adelante, de repente tenías que hacer cosas como para cubrir el momento, pero tus sueños seguían ahí, ¿no? Exacto. Tú seguías apuntando a algo más alto. Y luego, bueno, un poco para que conozcan la historia también, tu papá tuvo la oportunidad de estudiar computación, le encantó, Me encantó. pero al mismo tiempo se dio cuenta que ese conocimiento que tenía quería compartirle a otros, ¿no? ¿Qué es lo que piensas cuando ves esta situación de tu papá? ¿Qué sientes con esto de compartir? Es un reflejo de un mentor. Mi papá le encantaba compartir su conocimiento. Podía hablar horas tras horas con extraños, con su familia, con nosotros, pero le encantaba compartir el conocimiento y más que todo lo que quería es que las personas, cuando fundó la organización, el colegio, era para hands-on knowledge. Entonces, conocimiento práctico, no solo teoría, ¿no? Porque lo que él decía era, cuando empezó a trabajar en diferentes lugares, ¿no? Se dio cuenta que todo era teoría. Entonces, quería, por la computación que le encantó, y computer is hands-on. Entonces, él quería crear un establecimiento de que uno podía practicar, no solo, ¿no? Teoría. Claro, y de ahí él pudo, digamos, de alguna forma, también como que explayarse un poco más o desarrollar este sentimiento que tenía de ayudar a los demás. Tuvo la posibilidad de participar en una empresa, en una institución educativa. Trabajó en una institución educativa, ¿no? Sí. Pasó que esta institución educativa cerró y fue la oportunidad. Él podía haber dicho, busco otra cosa, me voy a otro lado para poder salvar, pero tu papá tenía esto en la cabeza y dijo, no, entonces voy a hacer lo mío. Mi papá era emprendedor, definitivamente. Él era una persona que le gustaba riesgos calculados, por supuesto, pero él no se quedaba quieto, ¿no? Él quería compartir ese conocimiento a su manera, como él pensaba que iba a ser a mejor beneficio para el resto. Haber trabajado, como digo, en otros colegios, aprendiendo en diferentes maneras el syllabus, y vio, y también no queriendo tantos alumnos en la misma clase. Entonces él miraba, cuando trabajaba en ciertas organizaciones, 30 personas, 40 estudiantes. Y él decía, no, 15 estudiantes máximo, ¿verdad? Entonces, para él, más que todo, quería probar que esto era la manera de poder aprender mejor. Él había identificado como los puntos de dolor, ¿no? Sí, las cosas que se podían corregir y él tenía la necesidad de mejorarla. Y así nace en 1988 Business Technology Institute, que fue la primera versión, digamos, de CBT. Sí. Entonces, claro, nos quedó claro que él lo que quería construir realmente cuando fundó la empresa era justamente apoyar a los demás, ¿no? Empoderar a los demás a través de un oficio, de un conocimiento. Hoy, CBT Technology Institute ya tiene 38 años, tiene más de 13.000 graduados, que son podríamos decir que son más de 14.000 ahora. 14.000. Podríamos decir que son 14.000 personas a los que le ha aportado para cambiarles la vida, que eso es bastante, realmente. Tiene 3 campus, ¿no? Y tiene además, esto no es muy común, ¿no? Pero tiene una tasa de graduación del 94%, ¿no? Que eso es súper alto. Y más para el tipo de sílabos que tú manejas, etcétera, porque tiene mucha rotación, ¿no? Sí. No es algo que se mantenga mucho. Cada 8 semanas nosotros estamos graduando y empezando estudiantes. Mira, qué genial. Qué genial. Cuando tú ves todo esto que comenzó con tus padres, ¿qué sientes tú al comprender que no estaban construyendo solo una escuela, como cualquiera, como hay muchas, sino una plataforma que puede cambiar vidas? Lo que me acuerdo, y es contestando tu pregunta, pero lo que me viene a mí como imagen es un álbum de fotos. Okay. Mi papá siempre decía que lo más importante en esta vida era cuando uno logra que tomes la foto, que la foto dura siempre, ¿no? Que esté presente. Y creo que su mensaje esté presente en ese momento. Entonces, tengo un álbum de fotos de graduados, de familias,
Y no solo de ellos, pero también de empleados que han estado, colegas que han crecido con nosotros y cómo ellos han cambiado en momentos de transformación de sus vidas. Entonces, a mí me parece un álbum de 1000 páginas. Entiendo. Es como una suerte de agradecimiento y reconocimiento, no solamente a los alumnos, sino también a todo el equipo, ¿no? Que ha pasado con ustedes y que les ha permitido crecer. Por supuesto que sí. Está bonito. Y dime, ahora tienes todo esto que creció, ya hemos hablado de 3 campus, la cantidad de graduados que ya son más de 14,000. ¿Qué sientes tú o cómo es esto de recibir la responsabilidad de continuar el legado? O sea, puede sonar sencillo para algunos, pero realmente es súper retador, ¿no? ¿Cómo, sobre esta etapa inicial en donde, cuéntanos un poco más sobre esta etapa inicial en donde dejas de ser la hija de los fundadores para ser líder de la organización, que debe ser medio complicado, ¿no? Sí. Bueno, hasta la fecha me llaman hija de los fundadores, que el otro día, ¿usted es hija de la fundadora? Sí, claro, digamos también. que reconocimiento público, sí, ¿no? Por supuesto. Y por dentro hay y por la dentro, estructura, por ¿no? supuesto. Bueno, yo aprendí el liderazgo no dentro de CBT, porque en un ambiente nepotista es bien difícil aprender liderazgo, ¿no? Porque es hija del dueño. Yeah, okay. Entonces yo lo aprendí de afuera, siendo presidenta de Gator Club of Miami, tomando cargos entre la comunidad de liderazgo, de parte de juntas. Y eso aprendí y lo traje, por supuesto, en mis momentos de profesionalismo y tratando de crecer dentro de la compañía. Claro. Pero cuando lo pienso de una manera, yo fui directora del campus de Hialeah por muchos años, que es una posición de líder. Pero fue la junta de la organización que me llamó para salirme del campus y empezar en corporate. No necesariamente fue mi papá. Le hablaron a mi papá, tráele a Mónica. Ya es tiempo que esté acá con nosotros. Claro. Entonces yo había ganado la credibilidad en mi liderazgo, en mi trabajo. Y eso lo pensé muchos años después. No lo pensé en ese momento, pero eso me dio bastante gratitud del esfuerzo, ¿no? Y la confianza, que la verdad... Finalmente igual eso se ve en los resultados, se ve en el día a día también, la interacción con el equipo, con los alumnos, y el valor no es algo que se haya perdido. Por el contrario, esto se va incrementando cada año, ¿no? Yo he estado leyendo algunas entrevistas tuyas y he encontrado algo que tú dijiste que es muy poderoso y tiene relación con lo que me estás comentando ahora. Tú comentaste en una entrevista, proteger un legado no significa preservar todo exactamente como estaba. Exacto. A veces significa tener el valor de hacer cambios, ¿no? Valor de fortalecerlo, porque ese es tu objetivo. Tienes que moverte de otra manera. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que cambiar para hacer crecer el legado de tus padres? Bueno, muchos que conocieron a mi papá y me conocen a mí dicen, tú eres como tu papá. Yo de un momentito. Somos similares, pero no somos iguales, claro. ¿No? Tenemos ciertos manerismos y maneras de pensar. Y creo que entre eso había la empatía. Porque, ¿verdad, papi? No nos entiende. No nos entiende, no. Pero yo creo que mantener una cultura, porque mi papá tenía una manera tan extraordinaria de como ganar la lealtad. Él hablaba con personas, él era el mentor, ¿no? Se envolvía en cosas que no tenía, cosas personales, pero eso traía y ganaba la lealtad. Y también al mismo tiempo el trabajador trabajaba más, el estudiante, ¿no? Referidos. Entonces, ¿cómo también desarrollamos esa cultura para crecer? Claro, es que no puedes perder esa esencia, ¿no? Exacto. La tienes que mantener, pero me imagino que tu reto era profesionalizar. Eso mismo. Y eso es medio duro a veces, ¿no? Sí, porque también yo no me metía en las conversaciones que mi papá se metía en las cuestiones personales, porque me parecía de repente, yo soy más joven, porque mi papá podía, porque es un señor mayor, pero a mí me van a mirar como, ¿quién eres tú para meterte en mis cuestiones? Entonces, lo que yo entonces fortalecía es el profesionalismo del estudiante, del colega, ¿no? Claro. Que a mí me importa, vamos a entrenamiento, vamos a enfocarnos, ¿qué necesitas de mí? Claro. Entonces, también es accountability, ¿no?
No sé cómo traducir accountability, pero... Sí, está bien, se puede entender. Sí, entonces eso fue a donde yo hacía a las personas que se pongan más responsables por su rol, ¿no? Por Claro, lo es que empoderarlas, responsabilizarlas, ¿no? responsabilizarlos. Ujú. Y también, pero trabajar en equipo, porque en la cultura de mi papá, todos sabían todo, escuchaban todo, tomaban todo parte de decisiones, Claro. pero al final, cuando no lográbamos, también todos tenían No la habían culpa. responsabilidades. No, Pero eso pasa mucho en Eso empresas pasa. familiares al inicio, ¿no? Sí. Porque es medio empírico, vas creciendo y luego viene el momento de la profesionalización. Sí. En donde tú dices, ya, ok, este es tu rol, esta es tu función. No significa que no ayudes. Exacto. Vas a poder ayudar, pero tú tienes claro ya cuáles son tus límites, digamos, ¿no? Eso mismo. Ujú. Y eso fue un poco difícil porque uno dice, pero ¿por qué ella no me quiere en el meeting? No es eso. Pero te tienes que enfocar en otro. Claro. Entonces es crecer el Exacto. trust, la confianza en equipo, ¿no? Claro. Sí, y bueno, como te digo, es algo que yo también he sido testigo Sí. de varios casos, ¿no? De empresas familiares que es muy similar. Y a veces pasa que cuando llega esta nueva etapa, no calza. A veces hay conflictos ahí, ¿no? Sí. Pero nada, ya es algo que tú has podido superar y has podido Y la manejar. única manera de poder superar es porque yo he crecido dentro de la organización. No fui la mano derecha de mi papá desde el comienzo, no. Ok. Yo me acuerdo una vez que toda enojada le fui a mi papá porque me estaba retando mucho. Entonces yo dije, mira papi, Maricela es tu mano derecha, Luis es tu mano izquierda y solo te quedan los pies y me estás pateando. ¿Qué le pasa? Está poético salió. Y se puso a reír. Digo, esta hija más ocurrente como mi papá, seguro. Pero ahí es cuando uno se tiene que hacer conocer, ¿no? Claro. En familia, pero también saber qué me importa. Claro. No, estamos acá todos. Y como he De estado acuerdo. en todos los departamentos, la gente no puede decir, ella no ha hecho. Ya. Yo demuestro liderazgo haciéndolo, ¿no? Claro. Y haciéndolo y enseñando cómo se hace. Claro, no solamente de tu oficina, Exacto. sino ya tú ya entiendes ya cómo se mueve todo, ¿no? Cada detalle. De toda esta experiencia, cuál crees que ha sido el momento más complicado, la crisis más compleja que te ha tocado enfrentar? Nosotros tenemos un reto de compliance que se llama 90-10. Y si fallamos el 90-10, que es no más que 90% de los fondos de revenue pueden venir de el gobierno, del Department of Education. Okay. 10% y más tienen que venir de otras maneras de cash, ¿no? Cash students, como estudiantes internacionales son cash porque no pueden agarrar la beca del Department of Education. Fallamos un año. Ya. Y si fallas 2 años consecutivos, te cierran. Ya, Te ok. cierran, o no te cierran, te quitan el apoyo de Title IV. Ya, ok. Entonces, cuando fallamos, todos se quedaron en shock. O cuando estábamos para fallar, porque todavía no hemos fallado. Lo más difícil era decirles a todos, paren, ya lo vamos a fallar, acéptanlo. Nadie lo quería aceptar. Wow. Acéptanlo. Y vamos a ya empezar a poner y mirar en ideas para el próximo año fiscal. Claro, tomarlo como aprendizaje, digamos. Exacto, tomamos, pero ya paramos de tratar de lograr algo que no lo vamos a lograr. Okay. Aunque quisiéramos, rezando, no nos va a ayudar. Claro, no lo vamos a lograr. Y empezando ya a prepararnos para el próximo año fiscal. Ya. Entonces nosotros nos fuimos del 95%, que es más de 90%, al próximo año fiscal a 74%. Y este año a 78%. Oh. Y eso solo lo pude hacer porque tuve que cambiar en que todos estaban ayudando, colaborando en todo. Y yo puse que todos se enfocaran en su departamento, en lo que ellos tenían control. No en nuevas ideas, no en nuevos descubrimientos, no, lo que puedes controlar. Y esa consistencia es que logramos a poder el 74 y ahora este año 78. Genial. Y qué bueno también y valiente, digamos, que puedas decirlo, ¿no? Que puedas decirlo públicamente, porque en verdad todos fallamos, sí, ¿no? Todos fallamos y es importante que podamos poner también sobre la mesa esto, ¿no? No solamente me refiero a una falla de negocio, sino también a las situaciones que pasan detrás de bastidores.
Sí, ¿no? Detrás de la fotito de felicidad y con reconocimiento, hay cosas que pasan detrás. muy Y difícil. nuestra audiencia puede reconocer que, o sea, finalmente somos humanos. Somos humanos y nos pueden pasar miles de cosas, pero el reto está en darle la vuelta a eso, ¿no? Exacto. Encontrar la forma de salir. Ahora, tu padre, como ya nos quedó claro, tenías una sensibilidad especial por las personas que buscaban una oportunidad. De hecho, Sí. incluso en algún momento llegó a pagar becas de su propio bolsillo para ayudar a algunos estudiantes. ¿En qué momento entendiste tú que esa vocación de ayudar a otros se había convertido en parte del propósito del negocio y tu propósito personal también, digamos, ¿no? Porque es algo que has hecho tuyo. Eso empezó antes de que nosotros abrimos CBT o BTI. Ujú. Eso pasó en Chicago, cuando mi papá trabajó en un orphanage, Ya, un en un orfanato. orfanato, Ujú. y nos hizo cantar el burrito sabanero Ya. delante, y en ese momento yo no sabía lo que era un huérfano. Ya. Yo no sabía. Ujú. Y él me lo explicó. Y dando ese servicio de cantar, ¿no? Ujú. Y dando alegría, fue el comienzo. Y mirándolo a mi papá participar en los clubes de los leones, estando parte de de la comunidad que siempre le gustó ayudar. Y después, cuando abrió la organización, al igual, siempre ha sido parte de mi aprendizaje, pero también innato, Claro. ser voluntaria. Ujú. Me gustaba, no lo miraba como estaba regalando mi tiempo, no lo miraba Claro. como que si me van a pagar, no me van a pagar. Te parece algo natural. O sea, en realidad como que Totalmente. todas las personas deberían hacer eso y Y ya, ¿no? sí. Es algo normal. Totalmente. Vamos, igual tú tienes, ya habías algo adelantado. De hecho, tienen ustedes becas, algunas facilidades también para sus alumnos. Tienes algunas alternativas también incluso para estudiantes internacionales, Sí. ¿no? Tú dices algo que me parece también muy poderoso. Tienes muchas frases en tus entrevistas y tú dices, I believe education is freedom, Sí. ¿no? En donde hablas de la libertad en la educación. Para ti la educación representa libertad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sientes que transmites a partir de ese mensaje? Bueno, la educación, para aclararlo, no solo es en la universidad o en colegios. La educación también es en el día a día, en hablar con personas, en informarse, en YouTube, en TikTok, eso es educación en general. Pero educación te da opciones, te da herramientas para escoger. Una vez a mí me preguntaron, Mónica, cuando las cosas no te están yendo bien, ¿qué es una frase que se te viene en tu mente para dejarte adelantar o avanzar? Yo dije, when you're going through hell, don't stop, keep going. Cuando estás yendo por el infierno, no pares, avanza. Sigue. ¿Por qué te vas a quedar en el infierno? Eso no es un Exacto. staycation, eso no es vacación. Exacto. Sigue caminando hasta que salgas. Pero la única manera es opciones y algunas veces esas opciones no son las mejores, pero son opciones. Y la educación te libra, Te da más herramientas te da para que más puedas herramientas salir, ¿no? y ya no puedes estar ignorante. de Claro, tus porque la idea es, opciones. a veces uno está como en este Paralizado. remolino negro, ¿no? Que no te deja avanzar, pero justamente está la clave de resolver, avanzar. Tienes que Avanzar. hacer. Te podrás equivocar, pero no Puedes dejas de hacer, equivocar. ¿no? Pero lo importante es avanzar y escoger esas opciones, tomar el riesgo. Exacto. Riesgos exacto. calculados, pero riesgos. Ujú, claro, y igual uno siempre, nunca deja aprender, ¿no? Tú has construido una carrera, has asumido el liderazgo de una institución familiar, has ayudado a llevar adelante una misión que comenzó con tu padre, es una historia familiar detrás muy poderosa, pero dejando de lado todos esos logros, ¿qué significa el éxito para Mónica Llerena hoy en día? Esa pregunta me hizo pensar. Y ahorita tengo una pulsera que dice grateful y me la pongo mucho. Eso es. Y es la gratitud. Es poder mirarme en el espejo, sonreír, sentirme bien con mi conciencia que estoy siguiendo mis convicciones, mis valores y que más que todo la gratitud es para mí el éxito. Porque no todo es negro, pero tampoco no todo es, ¿no? Claro. Bonito Claridad, y ¿no? claridad.
Y uno tiene que saber que hay más bueno que malo siempre. Siempre. Entonces, para mí el éxito Ok. es la gratitud. Digamos que siempre hay una luz, ¿no? Siempre hay una Siempre hay luz. una luz y tenemos la posibilidad de agradecer. Bueno, con lo que nos has contado, de hecho, tienes mucho que agradecer porque la oportunidad de poder aportar a los demás Sí. también es algo bien, bien fuerte, ¿no? Es algo Sí. que se queda aquí en el alma. Y si nos vamos ya a algo más personal, ya para terminar, ¿qué mensaje quisieras que tus padres sintieran que dejaste en el mundo a través de todo lo que has construido? Juan Carlos, esto lo escribí porque no quería estropearlo. Esa es la palabra, ¿verdad? Estropearlo. Sí, está bien, está bien. Entonces lo voy a leer, Claro, sí, claro, si me claro que sí. permiten. Claro que sí. Si mis padres pudieran sentir una sola cosa sobre mi legado, espero que sea que viví con autenticidad y me mantuve fiel a sus enseñanzas. No siempre elegí el camino más fácil, ni el que otros esperaban de mí, pero intenté guiarme por mis propias convicciones basadas en la verdad, la gracia, la libertad y la justicia. El legado de mi padre no es el negocio. Su mayor legado es su familia, los valores que nos inculcó y las personas a las que inspiró. CBT ha sido un esfuerzo comunitario y he tenido la fortuna de ser uno de sus responsables. Espero que mis padres vean que honré sus sacrificios sin simplemente intentar repetir su historia. Respeté nuestros orígenes a la vez que tuve el valor de fortalecer lo que ellos construyeron. Y espero que reconozcan que cada decisión difícil, cada acto de responsabilidad y cada oportunidad que creamos surgieron de un sincero deseo de servir a los demás. Cuando tenía 3 años, vi a mis padres empezar de nuevo con una valentía. Ahora, a mis 50, comprendo el precio de esa valentía. Espero que ambos coinciden y que he vivido con el corazón, con un propósito a mi manera. Like Frank Sinatra. Genial. I did it my way. Genial, perfecto, excelente, felicitaciones, en verdad una historia muy bonita, yo estoy seguro que la Muchas audiencia gracias. la ha encantado, muy inspiradora también, ¿no? Y yo creo que nos quedamos también con este asunto de no dejar de hacer, no dejar de hacer aunque parezca que esté todo oscuro, y si esto está impulsado Siempre. por un propósito, entonces está espectacular, ¿no? Y nada, gracias Mónica Muchas por haber gracias, estado Juan aquí, por Carlos, haber muchas aceptado la gracias. entrevista. Espero que esta conversación nos haya inspirado. Compártela con quien creas que necesita también escuchar esta historia. Gracias por acompañarnos en Latinos con Propósito. Soy Juan Carlos Nuño Vero y lo dejo con una frase. No existe una regla para medir el éxito, pero si tienes algo que agradecer en la vida, como lo tiene Mónica, quizá ya seas más exitoso de lo que imaginas. Nos vemos. Amén.